Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 120 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del máster en ciencias Jorge Cisneros con un tema muy interesante que vincula tanto las estructuras metálicas con los casos de incendios. Como primer punto, vamos a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches. Acabo de ver al ingeniero Alberto Molina. Le veo a él en camisetita, igual que yo, porque los dos estamos en manta. En manta hace un calor, Dios mío, entonces es imposible con ese corbata y traje. Con estas palabras me justifico de que estoy yo en traje informal, muy contento de tener ahora como conferencista a un máster graduado en Inglaterra y también en la Politécnica Nacional. Y realmente muy contento también porque es ingeniero mecánico. Ese complemento para nosotros de muchos temas. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos saben mucho más del tema de soldaduras que los ingenieros estructurales, por eso podemos complementarnos. Y ahora la conferencia que va a dar también es otro complemento para que aprendamos un poco más qué hay que hacer con las estructuras en caso de incendio, qué recomendaciones hay que tomar. Muy contento y esperamos que sea va a ser de gran utilidad para todos los que estamos escuchando. Va a ser, y no me queda nada más que agradecerle otra vez más al máster Jorge Cisneros Gallegos por haber aceptado dictar la conferencia y también de paso a nuestro anfitrión, el futuro doctor Brian Cagua, que si ustedes supieran todo lo que hay que hacer para tener estas conferencias cada semana y ya vamos por las 120 y de Ecuador prácticamente y no hemos repetido, estamos más gente de afuera, más gente. Las últimas han sido nuevos conferencistas, de tal manera de que tenemos una gran cantidad de conferencias, una gran cantidad de videos que nos van a ser de mucha utilidad. Muchas gracias a los dos. Gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente estamos muy contentos de tener acá a alguien que tiene mucha experiencia en el tema de ingeniería estructural, que ha trabajado mucho con estructuras metálicas y que nos va a venir a compartir algo que se está discutiendo y que se va a implementar en la norma ecuatoriana de la construcción, muy probablemente. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Jorge Cisneros se graduó de ingeniero mecánico cum laude en la Escuela Politécnica Nacional de Quito y posteriormente ganó una beca Chevening otorgada por el Reino Unido, con la que consiguió una maestría en ciencias MSc y un diploma de Imperial College en la disciplina de ingeniería estructural avanzada en el Imperial College London en Reino Unido. Se ha desempeñado como ingeniero estructural en las etapas de diseño, construcción y evaluación de estructuras de toda índole, entre ellos puentes, edificios, casas, naves industriales y teleféricos. Aprendió sobre ingeniería estructural contra incendios en el Reino Unido, conceptos que ha aplicado en proyectos en Ecuador y en México. Es miembro del Comité Técnico Especializado para la Actualización de la Norma Técnica Ecuatoriana de la Construcción 2022, desde donde lidera el desarrollo del capítulo de Ingeniería Estructural contra Incendios. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la Facultad de Ingeniería Civil. Estimado Jorge, damos paso para tu conferencia. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, doctora Aguiar. Primero que nada, agradecerles por esta invitación. Es para mí un verdadero orgullo de poder compartirles este tema tan interesante que, justamente como comentaba el doctor Aguiar hace un momento, complementa muchos conceptos de la ingeniería mecánica
en la ingeniería estructural como tal. No sé, antes también quisiera decir unas palabras de envidia por el clima que están teniendo en Manta, doctora Aguiar. Aquí estamos con un frío tenaz en Quito. Así que, sana envidia. Habiendo dicho esto, creo que podemos comenzar con el tema de hoy, que básicamente vamos a hablar sobre conceptos para el diseño de estructuras de acero en casos de incendio. El objetivo principal de estas charlas que a veces tengo el honor de impartir es demostrar ciertos comportamientos que ocurren en las estructuras cuando se están sometidas a un incendio. Es una disciplina que está bastante estudiada en el primer mundo, en Europa, en el Reino Unido, y ha puesto en evidencia algunas de las limitaciones de la resistencia al fuego tradicional. Vamos a presentar estas limitaciones en esta conferencia. Y finalmente vamos a dilucidar un poco unas técnicas de diseño seguros para casos de incendio. En ese sentido, los contenidos propuestos va a ser responder a ciertas preguntas que nos van a ir guiando a lo largo de esta charla. Primero, ¿qué sucede con la estructura en un incendio? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Luego vamos a ver qué es lo que hemos hecho tradicionalmente, ¿no es cierto? Y vamos a preguntarnos qué tan seguro es el cálculo de resistencia al fuego tradicional. Luego pasaremos a preguntarnos ahora, ¿qué es esto de la ingeniería estructural contra incendios? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son estas novedades, por así decirlo? Y finalmente compararemos la resistencia estándar tradicional con esta nueva disciplina y ofreceremos perspectivas y conclusiones de aplicación. Entonces, para responder a la primera pregunta que nos planteamos cuando estudiamos esto, es ¿qué sucede con la estructura en un incendio? Y tenemos que irnos hacia cerca de los años 90, cuando hubo, por ejemplo, varios incendios estructurales, como este que les presento en esta foto, el edificio Broadgate en Londres. Era un edificio en construcción que se prendió en fuego, uno de los contenedores de un contratista se prendió en fuego y el incendio duró por más de 4 horas y media. El incendio en su totalidad, durante las cuales unas 2 horas fue intenso. Como estaba en construcción, no tenía sistemas activos ni pasivos de protección, no estaban instalados todavía. Cuando se extinguió el fuego, se puede observar algunos elementos interesantes, unos comportamientos bastante interesantes en la estructura, por ejemplo, deformaciones muy grandes, hasta 600 milímetros en algunas vigas, temperaturas del acero que alcanzaron cerca de los 600 grados centígrados. Y principalmente se observó que no hubo colapso estructural. Esto empezó a dar indicaciones que las reglas prescriptivas de la época no eran del todo certeras, no eran del todo, no capturaban la realidad en un 100%. En base a esto y otros incendios que hubieron en esa época, se dieron los ensayos en Carrington, nuevamente en el Reino Unido. Se construyó básicamente un edificio de 8 pisos en escala real, ¿sí? Y se puso diferentes focos de incendio en toda su ocupación. El objetivo de este era obviamente observar el comportamiento de la estructura cuando ocurrían estos diferentes escenarios de incendio. Entonces aquí en las fotos nosotros podemos ver cómo tienen en todo el edificio, tienen ahí estas bolsas que son básicamente el combustible y podemos ver también las termocuplas y los cables que están midiendo las temperaturas. También hay algunos sensores que miden deformaciones, justamente para poder entender qué es lo que está pasando con con las estructuras en estos casos. Entonces, en base a estos incendios, se pudo observar de mayor forma que los principios asumidos como conservadores anteriormente no capturaban la realidad. Luego hablaremos de si es que no capturaron desde un punto de vista conservador o desde un punto de vista inseguro. Pero básicamente estos ensayos fueron la base para normativa siguiente que se desarrolló en el Reino Unido y en Europa como tal. Más recientemente, ya un poco más en el lado americano del mundo, particularmente en Estados Unidos, hubo el desastre de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001.
en ese atentado se puede observar que el comportamiento de los incendios, del fuego como tal, era muy diferente a lo que se tenía previsto en la época. Se observaron que hubo varios mecanismos de falla que no se habían contemplado antes y justamente eran debidos a la estructura, a la exposición de la estructura a diferentes incendios. En estos ataques, lo que sucedió básicamente es que con el impacto de los aviones, obviamente hubo un daño estructural bastante grande, pero también hubo un desprendimiento de las protecciones pasivas y protecciones activas contra incendio en varios pisos de las torres. Esto hizo que el fuego se propague fuera de los compartimentos que estaban diseñados en la estrategia contra incendios y el fuego viajó de un piso al otro, de un compartimento al otro, en varios focos de incendio. Entonces, esto también hizo plantearse la pregunta de si es que lo que se tenía en la ciencia de la época era realmente lo que se veía en la realidad. Entonces, a raíz de eso, igual han habido varios estudios en Estados Unidos y actualmente el Código Americano incluye una carga accidental por efecto del fuego. También la ISC 360 en su revisión del 2022 incluye un apéndice un poco más grande, más detallado respecto al comportamiento de las estructuras de acero en casos de incendio. Entonces, todo esto que está sucediendo son motivadores, son algunos casos de motivación para poder responder la pregunta ahora de qué tan seguro es el cálculo de resistencia al fuego tradicional. Entonces, pongamos un poco en contexto primero. La filosofía de esta resistencia contra incendios es básicamente limitar las temperaturas dentro de los elementos estructurales, sea incrementando dimensiones como en el hormigón o en la madera incluso, madera no laminada, eh, sea definiendo una sección fría resistiva, nuevamente con el hormigón, o definiendo un espesor de aislamiento. Y básicamente eso es lo que se ha hecho en las estructuras de acero. Sin embargo, ahorita ya vamos a ir introduciendo algunos argumentos que nos van a permitir decir que no captura el comportamiento de la estructura en un incendio. Esta filosofía puede proponer soluciones onerosas, puede proponer soluciones seguras en ciertos casos, pero lo más importante es entender que no captura el comportamiento de una estructura en un incendio real. Entonces, básicamente lo que se hace en esta filosofía tradicional es diseñamos la estructura a la temperatura ambiente, con todas las cargas que esto requieren, obviamente carga sísmica, todas las cargas que necesitamos. Y una vez que tenemos hecho el diseño estructural, calculamos el factor de sección o la masividad de los elementos estructurales, consultamos el tiempo de resistencia requerido, sea en documentos de guía de normativas, sea con ordenanzas, por ejemplo, como aquí en Quito, y en base a ese tiempo de resistencia se selecciona espesores de aislantes desde tablas de fabricantes, sean estos pinturintumescentes, morteros ignífugos, eh, placas de Firestop, cualquiera de estos aislantes seleccionamos desde tablas de fabricantes. Todo esto se hace con el objetivo de evitar alcanzar una temperatura crítica en la sección de acero. Entonces, básicamente el factor de sección o masividad es un parámetro, es el único parámetro requerido para ingresar, para hacer un diseño, entre comillas, de este sistema de la protección contra incendios. Y una de las mayores desventajas es que no considera totalmente la geometría entre dos secciones diferentes. Podemos tener dos elementos con la misma masividad, pero con dimensiones bastante diferentes. Y esto próximamente veremos que complica un montón la respuesta de la estructura en un caso ya particular contra incendios. Sin embargo, este ha sido un factor bastante útil para estandarizar los ensayos, ¿cierto? No, es mucho más sencillo dar una medida adimensional para poder realizar ensayos y obtener justamente estas tablas de espesores. Y para hablar de los ensayos estándar es importante entender de qué se trata. Entonces, lo que sucede es que dentro de un horno se coloca un elemento o un ensamble, puede ser, por ejemplo, una columna con carga sin carga, un subensamble de columna con viga y deck,
solo viga, deck, hormigón. Se ensambla lo que se vaya a ensayar y se somete a un régimen de calentamiento estándar. ¿Sí? Entonces, aquí podemos evaluar diferentes secciones, diferentes masividades o diferentes factores de sección y evaluando la temperatura a la que falla la sección, se obtienen los ratings, tablas de espesores y algunos documentos guías de cálculo prescrito. Eso es cómo funciona normalmente. Ahora, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta, si es que un incendio, como por ejemplo como el que estábamos viendo hace un momento de las Torres Gemelas, se puede simular con este ensayo en un horno. Entonces, ahí ya empezamos a ver alguna diferencia versus la realidad, ¿no es cierto? El régimen de calentamiento sigue la denominada curva estándar, que está normalizada en la STM 119 o en la ISO 834. Estas curvas básicamente son curvas empíricas que datan de inicios del siglo XX y que han sido desarrolladas en base a la capacidad de mantener un fuego vivo en el horno. Entonces, dependiendo del tipo de alimentación que haya, y se ajusta a una temperatura promedio dentro del horno. Entonces, es una temperatura de un horno. Eso es lo principal que debemos de entender. Pasando ahora a los incendios reales, para comparar con lo que sucede en un incendio, por ejemplo, se han hecho algunos ensayos y aquí ya se ve las etapas que sigue el desarrollo del incendio en en una residencia tipo, ¿no es cierto? Vemos una sala de estar con sofás, muebles, algo que se puede encontrar bastante, no solo en las casas de Europa, sino de aquí también, de toda Latinoamérica. Entonces empieza con un pequeño foco de incendio. Ese incendio se propaga un poco más, alcanza a subir un poco más de volumen, se genera una capa de humo en la parte superior y esa capa de humo empieza a desplazar el oxígeno, empieza a desplazar el oxígeno hacia afuera, se consume también porque esta capa de humo es inflamable y llega un punto en el que existe el flashover, en que todo el combustible del compartimento, valga la redundancia, combustiona. ¿Sí? Y ahí es la etapa en la que vemos llamas saliendo por las ventanas, vemos llamas que consumen todo el recinto, el típico incendio, entre comillas, de película. ¿Sí? Analizándole las temperaturas que suceden en estas etapas, vemos que la temperatura en la etapa inicial de ignición es bastante baja. Y cuando sucede este fenómeno de flashover, hay una tasa de liberación de energía que hace que la temperatura sea mucho más alta de la considerada. Y una vez que sucede esto, pasa algo muy importante que es la etapa de enfriamiento. Sí, en esta etapa de enfriamiento veremos qué sucede en la estructura cuando esto ocurre. Entonces, básicamente, si comparamos esa curva de incendio real con la curva de estándar, que es esta curva en rojo de aquí, vemos que tiene grandes diferencias, ¿no es cierto? Esta curva estándar no distingue las etapas de ignición, de flashover y particularmente la de enfriamiento. No considera si es que el recinto está ventilado, las fuentes de combustible, la geometría del compartimento. Entonces, es una curva que no representa el incendio real. Entonces, es muy importante entender. Sin embargo, ha servido a lo largo de su creación para generar ratings de fuego. Estos ratings de fuego nos permiten comparar ensambles de lo que sea que se vaya a analizar de un producto versus otro. Y aquí hay que entender las diferentes ratings que existen. Rating de capacidad de carga, R, si es que el modo de falla estructural o de deflexión ha sido sobrepasado. Si es que hay aislamiento, tiene un rating I. Esto significa que la temperatura elevada del lado no opuesto, o sea, se mantiene en el lugar en la temperatura adecuada. Y un rating de integridad, si es que no hay fisuras o separaciones por donde pueda permearse el humo y algunos gases que son particularmente. Entonces, nuevamente, estos ratings, que son los que usamos normalmente, han sido
generados en base a las curvas y ensayos de estándar anteriormente. Ahora, estos ratings nos han servido mucho para establecer estas tablas de selección, catálogos, libros, documentos, guías e incluso métodos de protección estructural estándar como el ACE 2905. En estos se recomienda algunos ecuaciones de cálculo para poder escoger espesores de sea pintura intumescente, morteros ignífugos, placas, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que entender que cualquier cambio del ensamble ensayado cambia, o sea, invalida el rating. Es decir, cualquier cambio fuera de lo que se ha ensayado como tal, ya no puede ser considerado como que tenga ese mismo rating. Entonces, si solo se hace en base a la masividad, no se ha considerado mucho la geometría de la sección ensayada como tal. Y adicionalmente, un cambio que existiría respecto al ensayado sería el régimen de calentamiento. Si es que solo se utiliza para curvas estándar, ¿qué pasa con los incendios reales? Entonces nos lleva a plantearnos estas preguntas sobre qué tan efectivo, qué tan reales son estos ratings de fuego. Entonces, para responder a la pregunta de qué tan seguro es la resistencia estructural, bueno, la resistencia contra incendios tradicional, tenemos que plantearnos algunas preguntas sobre el proceso de diseño tradicional. Por ejemplo, la temperatura ambiente a la que se diseña no basta simplemente con exponerla a un horno y seleccionar un espesor de aislante en base a una masividad. Nuevamente, también tenemos que plantearnos si es que el objetivo debe ser evitar alcanzar una temperatura crítica como tal. Entonces, hay algunas preguntas que quedan sueltas de ahí en la resistencia contra incendios. Para responder a todas estas limitaciones que varios investigadores se dieron cuenta que existen, han planteado la ingeniería estructural contra incendios, que básicamente es una ciencia interdisciplinaria que combina conceptos de ingeniería estructural, ingeniería mecánica e ingeniería de incendios. ¿Sí? Combina estas tres disciplinas para poder entender el comportamiento térmico y mecánico de las estructuras cuando están sometidas a temperaturas mayores al ambiente, como es el caso de incendios. Entonces, lo primero que hay que entender es que es una combinación de ingenierías. Ya no es simplemente una selección de un espesor en una tabla, sino es una combinación de ingenierías con conceptos como análisis de incendio. Sí, aquí vamos a analizar cuál es el riesgo que se genera un incendio en diferentes ocupaciones. No va a ser lo mismo un incendio, por ejemplo, en una biblioteca versus el incendio que se puede generar en un lobby de un ingreso a un edificio de oficinas. Entonces tenemos que distinguir estos diferentes escenarios de incendio que ocurren. Y para eso se generan modelos de incendios para los cuales se va a diseñar la estructura eh, para el caso de incendio. De la ingeniería mecánica se toman los conceptos de transferencia de calor. Básicamente, cuando aumenta la temperatura en un material, la energía térmica también aumenta debido a fenómenos de traslación, rotación y vibración de las moléculas de ese material. Esta energía se desplaza desde las zonas más calientes hacia las más frías. Y aquí puede existir fenómenos de transferencia de calor por conducción entre sólido y sólido, por convención entre sólido y líquido y líquido y líquido, y por radiación, que básicamente uno de los ejemplos más evidentes son los rayos solares que llegan a la Tierra. Entonces, estos tres conceptos, estos tres mecanismos de transferencia de calor son los que debemos considerar cuando se diseña la estructura en caso de incendio. Ver cómo se calienta nuestra estructura en base al incendio que ha sido eh, especificado para el escenario. Y finalmente, de la ciencia de materiales también se define cuáles son las propiedades del acero a lo largo de un calentamiento, de un régimen de calentamiento. Entonces nosotros ya sabemos que el acero pierde capacidad de carga rápidamente durante un incendio. Si podemos observar, aquí tenemos el factor de reducción de la fluencia de la cera, del límite proporcional y del módulo de elasticidad. Y podemos ver que
prácticamente a 400, 500 grados centígrados, el acero ha perdido bastante de su capacidad de carga. Asimismo, al cerca de los 600 grados centígrados, ha perdido un 50% de su rigidez. Entonces, el enfoque no tiene que ser, y de hecho no ha sido nunca, el de aumentar la sección para compensar esta pérdida, sino de considerar estas propiedades para poder entender qué es lo que sucede en la estructura complementar. Nada de esto lo hace explícitamente la resistencia contra incendios tradicional. Adicionalmente, tenemos las propiedades químicas del acero, ¿cierto? El acero cuando se calienta, nosotros sabemos que puede haber un cambio de fase, ¿sí? Dentro del material como tal, y eso hace que cambien sus propiedades químicas. Sus propiedades químicas, como la conductividad térmica, calor específica, elongación relativa, también intervienen en el fenómeno de transferencia de calor. Entonces, es un fenómeno que se retroalimenta. Sube la temperatura, cambian las propiedades térmicas, cambian las propiedades mecánicas, que a su vez hace que cambie el mecanismo de transferencia de calor. Entonces, son fenómenos que se retroalimentan y que deben ser considerados. Luego, para ingresar con la ingeniería estructural, tenemos que observar cuáles son los diferentes modos de falla que puede ocurrir en la estructura. Entonces, por ejemplo, vamos a topar dos brevemente de los modos de falla que pueden ocurrir. Uno de ellos es el pandeo térmico. Por ejemplo, imaginémonos, el pandeo térmico básicamente es que tenemos deflexiones térmicas que son restringidas en esfuerzos de compresión y se transforman en esfuerzos de compresión. Y estos pueden llegar al esfuerzo crítico y puede generarse el pandeo. Imaginemos, por ejemplo, las columnas de un subsuelo de un edificio alto. Estas se calientan, empiezan a dilatarse, pero todo el peso del edificio impide que se dilate. Entonces, esa restricción hace que se generen esfuerzos de compresión en la sección y hace que el elemento pandee. Entonces, es un pandeo térmico. Y esto es algo que en la normativa internacional está prohibido, ya que genera una pérdida de estabilidad global, que es un riesgo de colapso muy alto. Y es básicamente lo que sucedió en las Torres Gemelas. Otro fenómeno que ocurre es el arqueamiento térmico. Esto sucede debido a las diferentes gradientes de temperatura que puede ocurrir en un mismo elemento, como por ejemplo vigas. Y eso es lo que se puede observar en la foto inferior. Entonces hay varios modos de falla que van ocurriendo conforme se calienta la estructura y para los cuales debemos diseñar la protección contra incendios. Entonces aquí ya entran nuevos modos de falla que tienen que ser diseñados. Para resumir y para adoptar lo que nos muestra la ACE 138, la ingeniería estructural contra incendios básicamente consiste de tres etapas: el análisis del incendio, el análisis de transferencia de calor y el análisis estructural. Combinando todas estas tres y todos estos tres criterios, podemos llegar a una etapa final que llega a ser la respuesta estructural. La respuesta estructural es lo que nos interesa más. Y básicamente todos estos conceptos son tal vez implícitamente utilizados en la resistencia contra incendios, pero claramente no están detallados, no están considerados como lo hace la ingeniería estructural contra incendios. En cuanto a los modelos de cálculo, tenemos que entender que puede haber varios niveles de complejidad. Y ese es uno de los grandes desafíos hoy por hoy de la ingeniería estructural contra incendios. Existen los métodos prescriptivos o simplificados, que son los que se han hablado anteriormente, pero también unos simplificados que se pueden aplicar rápidamente mediante hojas de cálculo y programas de fácil utilización, de fácil codificación incluso, en los que se tiene que siempre considerar degradación de propiedades de materiales y solucionar en el dominio del tiempo. ¿Cierto? Considerar este fenómeno como un fenómeno dinámico. Otro método de cálculo es el enfoque basado en desempeño, donde ya ingresamos con herramientas más sofisticadas, elementos finitos, dinámica de fluidos computacional, y este nos permite incrementar los niveles de seguridad y optimizar el uso de materiales.
ciertamente a un costo computacional elevado, pero existen esos modelos. Entonces, para resumir, existen varios beneficios de la ingeniería estructural contra incendios. Primero es que utilizamos fundamentos científicos para diseñar la protección pasiva de la estructura con los espesores adecuados. Entonces, de esta forma podemos tener un nivel conocido de seguridad frente a incendios reales, permitiéndonos así hacer un uso adecuado del material, optimizar recursos y sobre todo innovar en la construcción. Una vez habiendo visto en, por un lado la resistencia estándar y por otro lado la ingeniería estructural contra incendios, podemos ahora ya hacer una comparativa un poco más, más técnica, ya con mayor criterio. Y básicamente lo que nos plantea la ingeniería estructural contra incendios son ciertas dudas. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es esto de reemplazar la ingeniería estructural en su totalidad únicamente con un criterio de temperatura crítica? Igualmente nos preguntamos sobre qué tan real es reemplazar toda la ingeniería de incendios con una curva de temperatura estándar. Y a la final, lo que debería ser una intersección de disciplinas llega a ser únicamente una coincidencia entre una curva de temperatura estándar utilizada para determinar cuándo una estructura alcanzó una temperatura crítica. Entonces aquí entran algunas dudas que justamente nos hacen pensar dos veces antes de utilizar la resistencia contra incendios tradicional. Adicionalmente, podemos aquí ver cuáles son todos los parámetros que utiliza la ingeniería estructural contra incendio y cuáles son ignorados por la resistencia estándar tradicional. Por ejemplo, criterios muy importantes como el combustible, habíamos hablado hace un momento, la diferencia entre ocupaciones, el diseño estructural de un recinto, porque mientras más restricciones hayan, puede haber un cierto comportamiento. El detallamiento estructural por lo mismo y mitigaciones adicionales, por ejemplo, si es que existe medidas de protección activa, por ejemplo, rociadores, etcétera. Entonces, de esta forma ya podemos ir planteándonos algunas diferencias entre estas dos disciplinas. Y básicamente, lo que nosotros siempre hemos buscado es establecer un nivel de riesgo aceptable, ¿no es cierto?, para todos nuestros diseños. E ir trabajando, ir acercándonos hacia ese nivel de riesgo aceptable mientras siempre y cuando sea conocido. Cuando tenemos reglas prescriptivas tradicionales, no sabemos en qué nivel de riesgo nos encontramos. Podríamos tener soluciones que si bien están por debajo del nivel de riesgo aceptable, podríamos tener otras que no. Y el mayor problema es que no sabemos en qué lado estamos. Mientras más uso de conceptos de ingeniería tenemos, podemos ir ya ubicando un poco mejor este nivel de riesgo respecto al nivel de riesgo que estamos entregando. Y una vez cuando utilizamos enfoque prestacional, estamos entregando un nivel de riesgo ya bastante conocido. Entonces, habiendo conversado de todo esto y para concluir, me gustaría indicar algunas perspectivas que existen en respecto a la implementación de la ingeniería estructural contra incendios. A nivel nacional, es necesario incluir una normativa que establezca requerimientos básicos, no solo en el campo del diseño, sino también en la aplicación. ¿Sí? Permitir, obviamente, el uso de distintas metodologías de diseño, por ejemplo, las prescriptivas, las tradicionales y las de enfoque prestacional. Esto nos va a permitir, una vez más, poder integrar a la academia, industria y autoridades en el campo de la ingeniería estructural. Entonces, esta integración es clave. Y nuevamente, este desarrollo de la normativa tiene que regular la certificación y el uso de los productos de protección de estructura. Entonces, para finalizar, ingeniería estructural contra incendios, si es que hay algo que se puedan llevar de esta conferencia, de esta breve introducción, es que esta disciplina combina principios físicos que describen el comportamiento complejo de una estructura cuando está sometida a cualquier tipo de incendio, obteniendo así niveles de seguridad determinados. Por otro lado, la resistencia al fuego tradicional no captura el comportamiento real de las estructuras cuando están sometidos a incendios
y nos pueden otorgar niveles de seguridad desconocidos. Si bien puede darnos a veces con bastante éxito garantizar niveles de vida aceptables, niveles de seguridad de vida aceptables. Actualmente la normativa a nivel local deberíamos proponer justamente hacer un diseño de estructuras para casos de incendio, porque las normativas son dedicadas a eso, para proteger la vida de sus ocupantes y la integridad estructural mientras existen los procesos de evacuación. ¿Sí? Estas normativas están desarrollándose a nivel latinoamericano. Hay algunos países que ya tienen algunos documentos avanzados y nosotros aquí en el país estamos dando esos pasos para poder alcanzar a nuestros compañeros, nuestros vecinos y posteriormente poder estar a un nivel del primer mundo. Entonces, otra de las conclusiones que debemos hablar es que cuál es el triunfo que puede obtener la aplicación masiva de la ingeniería estructural contra incendios. Tenemos que proporcionar simplificaciones prescriptivas, ¿sí? Porque no vamos a utilizar elementos finitos o dinámica de fluidos computacional para todos los casos de diseño que vayamos a hacer, pero se puede utilizar estos elementos, estas simplificaciones prescriptivas para casos de bajo riesgo. Mientras que si vamos a diseñar estructuras de mayor complejidad, ya debemos irnos a un diseño basado en desempeño. Y nuevamente, el éxito de esta disciplina se fundamenta en el entendimiento entre autoridades, diseñadores, constructores y clientes, cuyo objetivo común debe ser el de salvaguardar vidas. Eso es todo por el momento. Muchas gracias a todos por su atención y creo que hay espacio para algunas preguntas, así que estoy atento a cualquiera que tenga. Muchas gracias, Jorge. Felicitaciones por la brillante presentación. Realmente bastante didáctica, bastante claro el objetivo de la charla. Eh, a continuación tendremos las preguntas por parte de los invitados. Por favor, si pueden escribir las preguntas, no vamos a tener intervenciones vía micrófono, pero si ustedes las escriben, yo las puedo transmitir. La primera pregunta es referente a, en Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito, existe un control de bomberos. ¿Usted cree que el control y las recomendaciones actuales están desde el punto de vista conservador, son racionales o se deberían mejorar? Totalmente, en el Distrito Metropolitano tenemos la ordenanza, ¿cierto? La ordenanza que es la que rige en todo el distrito y que para este caso particular, diseño estructural en acero al menos, está resumida en muy pocas líneas. Está resumida básicamente en definir un rating de resistencia, un R90 para ciertos casos, R120 para otros casos. Y esto lo único que ha hecho es que no haya la oportunidad para la aplicación de de estos nuevos métodos y de la innovación de la protección contra incendios, ya que muchas veces nos encontramos con proyectos en los que si es que hay algún componente de estructura vista, tiene que ser pintado. Y el problema aquí es de dos partes. Primero, es que no sabemos, le ponemos en obligación a alguien que no es el diseñador estructural, sino ya tal vez solamente el aplicador, a escoger un rating de resistencia que tal vez no sea el adecuado y simplemente por proteger la estructura lo pinte de cierta forma. Eso por un lado. Y por otro lado viene el lado que no hay la regulación de los materiales. Entonces podemos seleccionar con la tabla de un cierto fabricante un rating 90 para tal masividad y nos dice tal espesor, pero utilizamos un material que no está normado, no está certificado para funcionar en casos de incendio. Entonces aquí hay una falta de información en realidad y tiene que ser desarrollado. Y de hecho eso es lo positivo de todas estas conferencias, de todos estos desempeños que se han realizado. Se permite poner al alcance de colegas, de académicos, de estudiantes y de autoridades que existe esta disciplina, que esta disciplina puede servir para salvaguardar vidas y para generar estructuras seguras.
Muchas gracias por la respuesta. Bueno, aquí hay algunas preguntas, realmente generan mucho interés. Es un tema que generalmente no se lo ha considerado tal vez en el país. Y nos dice, ¿qué recomendaciones hay en Ecuador, ya que en la costa se ha normalizado el uso de estructuras metálicas y no veo hechas protecciones a estas estructuras? La recomendación es que se tiene que diseñar, tal cual como cuando nosotros diseñamos una estructura para ciertas cargas, tomamos el espectro de la NEC, lo cargamos al programa que estemos utilizando, hacemos el análisis estructural, vemos las cargas y diseñamos para esas cargas, vemos los requerimientos de ductilidad y diseñamos para esos requerimientos. Aquí es lo mismo. No hay una recomendación paraguas, digamos. Y actualmente la normativa un poco es esa. La normativa es protejamos como podamos. Pero la recomendación que tiene que ser y que tiene que venir desde un punto normativo es el diseñemos. No solo seleccionemos de espesor teniendo en cuenta ciertos parámetros, sino diseñemos la protección contra incendios. Entonces, sí, hay, por ejemplo, en la costa, aquí en la sierra también, actualmente las estructuras de acero hay algunas ventajas. Y justamente una de las grandes desventajas del crecimiento del acero aquí es que al proponer soluciones que tienen que ser completamente protegidas contra incendios, encarecen mucho la construcción. Entonces ahí ya se limita un poco el crecimiento de esta área y también se impide un poco la innovación, tanto arquitectónica como estructural. Entonces, una recomendación, paraguas no existe. La única recomendación válida sería diseñemos la estructura para caso de incendio. Muy bien, muchas gracias. Dice acá, bueno, saludos, excelente exposición. Referente al reforzamiento de estructuras que tuvieron incendio considerable, ¿cómo determinar qué elementos sufrieron cristalización por el enfriamiento brusco en el momento de combatir el fuego? Por ejemplo, ahí entra uno de los principios claves de lo que estábamos hablando. Ahí tenemos el mejor ejemplo de la combinación de todos estos fenómenos que estábamos hablando. Entra el fenómeno de ciencia de materiales. Ahí podríamos sacar muestras, podríamos observar las microestructuras que ocurrieron, bueno, que se desarrollaron durante este incendio. Y podríamos, por otro lado, comparar con el modelo ya de prestacional del incendio que ocurrió en la realidad y cómo esto afectó a la estructura. Entonces, nuevamente, o sea, aquí es un trabajo común, es muy similar a lo que ya se está haciendo, por ejemplo, en diseño sismo resistente. ¿Cómo evaluamos una estructura post-sismo? Tenemos muchos parámetros, tenemos muchas normativas que nos dan guías, y aquí es lo mismo. ¿Qué pasa después que sucede el incendio? Esta es una pregunta muy válida. ¿Qué pasa cuando nosotros básicamente sabemos de ciencia de materiales que calentamos el acero, lo enfriamos rápidamente y se endurece? Pero al endurecer se pierde ductilidad, se vuelve más frágil. Puede ser reutilizada si este elemento es parte del sistema resistente a fuerza sísmica. ¿Cómo va a responder después? Entonces, aquí igual, ¿cómo determinar? Habría que hacer un análisis de la microestructura y también un análisis de la estructura como tal frente al caso de incendio que ocurrió. Excelente respuesta. Tenemos una última pregunta referente a, para el diseño de ingeniería contra incendios para hospitales, las normativas aplicadas mencionadas en la conferencia difieren un poco entre estructuras con otra importancia como viviendas o oficinas. ¿Se requiere un estudio más detallado como análisis por desempeño? Totalmente, totalmente. Y las normativas que existen en el primer mundo justamente están basadas en categorización de edificios. Por ejemplo, vamos a la NFPA. La 101 ofrece diferentes categorías de riesgo. Básicamente, en ese marco debemos trabajar, en un marco de categorización de riesgo y categorización de edificaciones. Entonces, cada una debe tener un cierto comportamiento ante un cierto riesgo. Entonces, sí, merece totalmente un estudio mucho más analizado, mucho más detallado, perdón.
Muchas gracias por la respuesta. Bueno, en este punto vamos a dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Bueno, ustedes acaban de ver que ha habido muchas preguntas. Muy interesante el tema y yo quiero exponer mi experiencia al respecto de lo que habló nuestro conferencista. En el 2018 reforcé el edificio de Produbanco, la agencia Ñaquito que queda frente a la Carolina. Ese edificio es de la década de los años 80 del siglo pasado, de hormigón armado. ¿Cómo se reforzó? Encamisando con acero, columnas, vigas, todo prácticamente encamisamos con acero. Y aquí viene textualmente, fue las exigencias de bomberos que obligó a que se use una pintura especial para protección contra incendios. Y algo que tengo que aprender es la parte de la grada. Hicimos una grada totalmente especial, tiene un nombre especial, eso, la grada, para que no se propague el fuego, tenía todo cerrado. Pues yo quisiera pedirle que en un futuro cercano nos vuelva a dar otra conferencia y que tope ese tema de la grada. Tiene, cómo le, es un vacío absoluto que se crea en la grada para el caso de que se produzca un incendio. Y también recuerdo que el, el fabricante, la gente que estaba a cargo de de la construcción, nos presentó dos tipos de pintura. Había una pintura que tenía un material encima, como el que usted presentó ahora, pero era con la pintura, y había otra pintura que no tenía ningún material, pero era una pintura muy especial, muy cara. Entonces se decidió más por el punto de vista estético. El que tenía un material encima, como que no se le dio mucha importancia. Bueno, de todas formas, mire, estas conferencias son muy importantísimas porque a uno le da luces para una futura construcción, uno discutir con propiedad este tipo de cosas. Le agradezco muchísimo. Su conferencia ha sido extraordinaria, muy bonita y esperamos contar muy próximamente con usted en una futura conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su palabra, muchas gracias a todos por su atención. Para mí será un gusto poder seguir compartiendo sobre esta disciplina que es tan... Cada vez que encontramos algo, encontramos 10 caminos más. Entonces, para investigar y para aplicar, tenemos de largo para conversar. Gracias. Antes de dar por terminada la conferencia, yo quiero también compartir mi pantalla, compartir un certificado de reconocimiento que se otorga Máster en Ciencias Jorge Cisnero Gallegos en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias con el tema Diseño de estructuras de acero para casos de incendio. Firma Dr. Roberto Aguiar, organizador. Y bueno, yo me uno también a el pedido de no solo del doctor Aguiar, sino uno revisa el chat, hay mucho interés, muchas preguntas y siempre dicen, por favor, si podemos topar este tema sobre materiales, sobre implementación. También hago acá un reconocimiento público a Jorge Cisneros, quien ha liderado de manera brillante realmente el tema de contraincendios en la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción en el capítulo de acero e inclusive una guía que están elaborando paso a paso para que cuando se implemente la norma, uno como ingeniero de la práctica pueda actualizarse rápidamente y pueda tener más luces sobre el tema. Eso es un trabajo impresionante, un trabajo en honoren y felicitaciones, Jorge, por eso también. Muchísimas gracias, Brian. Muchas gracias por este certificado y por el reconocimiento. Muchas gracias, doctora Ayala.
Gracias a ti y A gracias también usted. a todos los asistentes. Ustedes nos acompañan todos los lunes. Reiteramos nuestra invitación, 19 horas, hora de Ecuador. Eh, ya tenemos organizadas algunas conferencias para los próximos meses, muy buenas que no podemos perdernos. No me queda más que despedirnos. Que tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes. Pasen muy bien. Luego, muchas gracias.